Buenos días a todo el mundo. Nada, todo. Esperemos que se encuentren bien en este primer domingo de agosto, impresionantemente. Eh, Como ya sabrán, hoy nos toca continuar con la lectura de Hegel, Yes. con los párrafos 24 y 25 del prefacio. Y al final del video les vamos a comentar una idea que tenemos respecto de todo esto que hemos estado haciendo. Ya se enterarán. Por lo pronto comencemos con ¿de qué íbamos hablando más o menos como hasta ahora? ¿Te acordáis? Sí, en el último, el último párrafo, sobre todo, ¿Mm? se está hablando de esta idea de Dios como sujeto y predicado al mismo tiempo. Esta idea de ¿Cierto? sujeto tanto en el sentido que se pone frente a las cosas, como también en el sentido gramatical, Ujú. y que pasa a ser esta figura que es capaz de ser como una especie de punto de pivote, a través del cual adquiere sentido a través del predicado, y al mismo tiempo, al colocarse un predicado, se está resignificando constantemente y está pasando en un movimiento constante de significarse a través de la historia. Claro. Se habla de la noción de Dios en este sentido, que Sí, sí, le daría movimiento también, al ser no solamente sustancia, sino que también sujeto. sí, toda la razón. Y es en entre, como de esa línea que sigue, continúa acá el párrafo 24, que se lee así. Entre las muchas consecuencias que se desprenden de lo que queda dicho, puede destacarse la de que el saber solo es real y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. Y esta otra, la de un llamado fundamento o principio de la filosofía, aun siendo verdadero, es ya falso en cuanto es solamente fundamento o principio. Por eso, resulta fácil refutarlo. La refutación consiste en poner de relieve su deficiencia, la cual reside en que es solamente lo universal o el principio, el comienzo. Cuando la refutación es a fondo, se deriva del mismo principio y se desarrolla a base de él, y no se monta desde fuera, mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas. La refutación deberá ser, pues, en rigor, el desarrollo del mismo principio refutado, complementando sus deficiencias, pues de otro modo la refutación se equivocará acerca de sí mismo y tendrá en cuenta solamente su acción negativa, sin cobrar conciencia del progreso que ella representa y de su resultado, atendiendo también al aspecto positivo. Y, a la inversa, el desarrollo propiamente positivo del comienzo es, al mismo tiempo, una actitud igualmente negativa con respecto a él, es decir, con respecto a su forma unilateral, que consiste en ser solo de un modo inmediato o en ser solamente fin. Se la puede, por tanto, considerar a sí mismo como la refutación de aquello que sirve de fundamento al sistema, aunque más exactamente debe verse en ella un indicio de que el fundamento o el principio del sistema solo es, en realidad, su comienzo. Fin del párrafo 24. Bueno, Ya, entonces, acá vuelve nuevamente, que es básicamente lo que gran parte del libro hasta ahora ha ido rondando la idea, de que la verdad solo cobra su verdadero sentido de verdad al estar sistematizada en lo que vendría a ser la ciencia. Y va más allá aún, diciendo que cualquier principio o verdad básica de la filosofía, en caso de ser verdadero, entonces también será necesariamente falso. Con esto, sin embargo, no se refiere al tipo de verdades como comunes, como alguna aseveración en la ciencia de la biología, la psicología u otra disciplina, o las verdades como las leyes de la termodinámica, que son simplemente. Se refiere al hecho de que son, perdón, donde este tipo de verdades no necesariamente pueden ser verdades ahora, pero que más adelante van a ser refutadas por el avance propio de la ciencia. Sino que Hegel se refiere a que dicha proposición básica o fundamental de la filosofía no debe ser el bloque de construcción del sistema filosófico, sino que debe ser lo importante el cómo se construye y entender la implicación
del proceso de control. Sí. A mí, este es un ejemplo burdo, pero una forma que tengo de ver esta como manera de plantear un sistema filosófico de Hegel, ¿Mm? por ejemplo, de hecho en capítulo anterior lo planteaba de que en el fondo él decía que había una especie como de egoísmo de parte de los que dan a veces, de dar la cosa entregada en su forma X. Y en ese término, por ejemplo, un Lego, cuando viene, que compras una caja de Lego, dentro están los ¿Mm? bloques con los que construir la cosa. Y siempre viene como con un modelo hecho, un prehecho, una cosa como para hacer. En ¿Claro? este sentido, Hegel lo que hace es pasarte las cuestiones desarmadas completamente y tú tenés que ver cómo armáis esos bloques. Lo que te Claro. hace dar, los principios no son para formar una forma específica, puede ser que tenga, sino que lo importante es cómo a través de eso tú puedes ir moviéndolos las piezas y generar tu propio sistema o generar tu propia manera de crear este conjunto estructurado, por así decirlo. Sin la foto exterior de cómo se debería ver, sino que Sí, esto es cómo se va a hacer más que nada, más de cómo se va a ver. sí, totalmente de acuerdo. Es un Es ejemplo burdo, como, pero no sé, los ejemplos burdos acá son buenos. Es como es eso, entregarte un juguete pero sin el manual. O sea, con el manual, pero claro, la parte de objetivos o de modelos para construir no está, po. claro. Sí, Eso no hay tiene un que ser, ejemplo, no hay un ejemplo específico al cual ir, sino que es como, así funciona esta cosa, tú ves cómo la armáis. sí, po. Y sí, totalmente de acuerdo. Hay, hay un juego ¿Mm? que se llama My Summer Car, ¿Ya? que es una estupidez el juego, ¿Ya? pero la premisa es que eres un adolescente en Finlandia y es verano. ¿Ya? Y ahí tienes que hacer lo que tú queráis. Y uno de los grandes objetivos del juego, pero que en verdad no es obligación en ningún minuto, es construir ¿Ya? tu auto. Ah, Y es ir tornillo por tornillo, pistón por pistón, rueda por rueda armándolo. Y la única qué bien. forma, hay dos formas de saber hacerlo. Una es con un manual, que lo buscáis en Claro. internet, y la otra es sabiendo cómo lo haces, conociendo la mecánica de un auto. Ensayo horror ahí. Claro, pero el tema es eso, porque no existe un objetivo predeterminado, existe la Claro, posibilidad de armar, de hacer, claro. pero nunca te obligan a hacerlo. Mm, sí, de acuerdo esa idea. Después, volviendo al párrafo, continúa con que de esto, de lo que veníamos diciendo, se entiende que la forma de refutar una proposición no es entonces como a través de contraejemplos, como estamos muy acostumbrados a hacer o ver, como diría Aristóteles y después Hegel, que toma harto de él, o casos donde no se cumple la regla del principio de lo propuesto. Según Hegel, entonces, si es que el contraejemplo no es una forma correcta de refutar, existirían dos formas. Una es hablar desde dos formas equivocadas, por cierto. Una sería hablar desde un sistema filosófico científico externo al donde uno está enmarcado, que donde las reglas no pueden aplicarse libremente de uno a otro, porque están construidos de formas distintas. Esto conlleva necesariamente errores en la crítica y problemas en la concepción del problema mismo. Por ejemplo, una crítica de Karl Popper que le podría hacer a Hegel, ¿Sí? de respecto de la cientificidad de lo que dice y todo eso, eh, claro, puede tener sentido dentro del sistema de Popper, pero si aquel que esgrime dicha crítica nunca lee a Hegel, nunca lo estudia, y Claro. simplemente lo ataca como desde afuera, desde su trinchera del poperismo, Sí. es sencillo criticar, pues, porque no comprendiste nunca cuáles eran las nuevas proposiciones del sistema hegeliano. Mm. Así, es una forma errada de criticar. Y la otra forma sería a través de pensamientos aleatorios, más atribuibles como la naturaleza humana, como este sistema no me gusta, o
no me satisface o cosas Bueno, de este estilo, sí, que son sesgos humanos y que en verdad, como ciencia que propone Hegel que hagamos, no tienen cabida. sí. Entonces, nos quedamos con la idea de que si realmente queremos refutar una idea o un principio básico, hay que usar dicho principio básico para refutarlo a sí mismo. Sí. Y en el fondo, ¿Eh? lo que saco de este capítulo de lo que hice, sobre todo esta idea de que para refutarlo hay que refutarlo desde dentro, porque desde dentro, o entendiendo el mismo concepto del sistema, sus propios Ujú. principios, al utilizarlo desde dentro y refutarlo desde su propia concepción, lo que hace, según Hegel, es darle desarrollo a los mismos principios. Y por lo tanto, la refutación de este principio dentro del sistema pasaría a formar nuevamente parte de él, porque es parte de su propio desarrollo en el sentido de que solo es un comienzo, no es todavía la realidad en su totalidad, sino que es la expresión en este momento de ese principio, Sí, o de pues. ese sistema en su conjunto, porque el sistema, como intrincado red, está compuesta en su parte más básica por estos principios que se concatenan y dan su estructura ¿Mm? mayor. Y es solo a través de la utilización de esto, según Hegel, que desde dentro su transformación o su refutación es parte del mismo proceso de desenvolvimiento de su completitud o de su desenvolvimiento externo Sí, mayor, para así sí. decirlo. De hecho, también me recuerda como al caso del comunismo, según ¿Mm? Marx, que dice que el comunismo o la revolución o el primer paso que queramos decir, necesariamente va a venir desde las entrañas del capitalismo. Ya. Y esto se refiere un poco a este concepto de que para refutar una idea hay que usar el mismo principio, ¿Mm? que es el argumento mismo del capitalismo como la deshumanización de la Claro. producción, Sí. que al ser llevada a cierto extremo va a llevar indefectiblemente a la revolución, al levantamiento obrero. Sí. Entonces, eso, así es como se refuta el capitalismo, atacando desde su propia entraña, no desde afuera. Sí, pues desde sus propios errores dentro del mismo sistema. Sí, pues. Sí, Por pues. eso el aceleracionismo es ¿Mm? me imagino que tiene fuerza, que el aceleracionismo es un concepto de la filosofía, bueno, es el aceleracionismo izquierdo, que ¿Mm? dice que el capitalismo es devastador, es horrible, es malo, y tiene que ser cambiado por el comunismo. ¿Sí? Y la única forma de lograr eso, o la más sencilla, es promoviendo el capitalismo de tal forma que llegue a ese punto de tiranía lo más rápido posible para que todo esto ocurra naturalmente. Sí. Entonces, tiene este sentido tiene a Hegel a su favor, en Santos en la Corte, parece. Dicho de afuera, no manejo tanto más en rigor. Sí, pues. Y lo otro que me hace sentido, que también tiene relación con el capítulo que viene ahora a continuación, ¿Mm? esta idea de que en el fondo, para refutar desde dentro, se necesita la comprensión del mismo sistema, la comprensión del mismo proceso, ¿Mm? poniéndolo, como dice después, que en el fondo es a través de uno que uno conoce la realidad y ese mismo proceso, si es solamente externo, es negación solamente. En el sentido, por ejemplo, lo que tú ponías ahí, lo de Karl Popper, si ya tenemos la noción de Karl Popper y su proceso de falsación para ver lo que es la ciencia y lo que no es científico, ¿Mm? por ejemplo, negando que el marxismo, el psicoanálisis fuese científico porque no tiene posibilidad de refutarse, porque siempre ¿Claro? tiene hipótesis ad hoc. Podemos tener noción de eso, pero en el fondo si no somos capaces de entrar en el marxismo, en la dialéctica, etcétera, y entenderla y refutarla desde dentro, lo que estamos haciendo es solamente utilizar algo que es externo a nosotros y que no la comprendemos del todo. Por lo tanto, no estamos haciendo uso completo de nuestra reflexión, de nuestras capacidades para tomar una decisión X, sino que estamos utilizando herramientas externas de negación solamente. Bien. Entonces, eso está en parte del párrafo 25, ¿no? Sí, eso tiene como Entonces, un poco, ¿Mm? sí, que tenía un poco más relación con el párrafo siguiente, yo creo. Entonces, pasemos al párrafo siguiente. Démosle.
Su párrafo siguiente dice así: el que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia, lo absoluto como espíritu, el concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Solo lo espiritual es lo real, es la esencia o el ser en sí, lo que se mantiene y lo determinado, el ser otro y el ser para sí. Y lo que permanece en sí mismo, en esta determinabilidad o en su ser fuera de sí, o es en y para sí. Y para este ser y en para sí, es primeramente para nosotros o en sí, esa es la sustancia espiritual. Y tiene que ser esto también para sí mismo. Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí mismo como espíritu. Es decir, tiene que ser como objeto y tiene que serlo a sí mismo de modo inmediato, en cuanto a objeto superado, reflejado en sí. Es para sí solamente para nosotros, en cuanto que su contenido espiritual es engendrado por él mismo. Pero en cuanto que es para sí también para sí mismo, este autoengendrarse, el concepto puro, es para él, al mismo tiempo, el elemento objetivo en el que tiene su existencia, y de este modo, en su existencia, es para sí mismo objeto reflejado en sí. El espíritu que se sabe desarrollado, así como espíritu, es la ciencia. Esta es la realidad de ese espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. Fin del párrafo 25. Bueno, Ya, este sí me costó leerlo porque era mucho sí, sí. para sí. Tiene harto. Sí. Pero Pero lo que Gregorio pudimos, yo. y ahora yo, lo que pudimos sacar en limpio con, de eso fue que todas las aseveraciones, como que lo verdadero solo es real como sistema o que la sustancia es esencialmente sujeto, son expresadas en la representación del espíritu absoluto. Lo anterior es la noción más sublime, por así decirlo, que es característica de la Edad Moderna. Si entendemos como Edad Moderna el periodo de la historia europea donde estaba Alberto Hegel, que era, como hemos dicho antes, grandes efemérides del desarrollo de la humanidad, como era la Revolución Francesa, la República de las Letras, etc. Era una época donde el Geist, que es la palabra en alemán que se usa para El describir espíritu. generalmente el espíritu, Sí. Y la mente. o la mente también tiene acepciones, está logrando una relevancia explícita mayor que lo que es la corporalidad pura. La otra noción más sublime vendría a estar relacionada con el concepto de la religión y la espiritualidad. Recordando que para Hegel la religión es el cómo nos aproximamos al absoluto, no necesariamente El todo absoluto, sí. el aparato eclesiástico que conocemos. Después, continúa con otro punto que logramos sacar en limpio, que es que uno de los motores de la filosofía hegeliana es preguntarse constantemente si estamos trabajando con un concepto representativo de otro o si hemos llegado al conocimiento conceptual puro, por así decirlo. Para Hegel, por tanto, el espíritu vendría a ser lo verdadero, mientras que lo corporal, si bien no es falso, su verdadero significado solo se adquiere a través del espíritu. Entonces el espíritu tendría una esencia, que es el ser en sí mismo, pero también es forma, por otro lado, el ser por sí mismo. Sí. El espíritu, por tanto, toca la determinancia. Así, este no solo será una cosa de la espiritualidad o la religión, sino que se expresa a través de toda la producción cultural de una civilización. Lo permea, trasciende y abarca dicha civilización. Está en todas partes, ¿no? Sí. Y aquí me recuerda porque dice ¿Mm? que básicamente, como dice en el párrafo, ¿Mm? solo lo espiritual es real. ¿Ya? ¿No era Nietzsche el que dijo que lo espíritu puro es falso puro? Sí, pues. Sí. Él piensa al revés. Qué mal. Qué mal hegeliano. Eh, Bueno, sí, eso po. puede que lo Entonces, toquemos en algún otro minuto, pero es sí, interesante la diferencia de pensamiento, el siendo que los contraste. dos son
alemanes idealistas. Sí. En fin. Después sigue con que el hecho de que el espíritu es en sí mismo y para sí mismo, en un principio, es para nosotros también, para los humanos. Lo que nosotros hemos hecho como civilización humana con el espíritu es para nosotros mismos también. La dinámica del espíritu, su propia autorreflexión, también es para nosotros, los humanos que observamos. Somos parte del proceso de su desarrollo. Y como tal, no solo somos puntos dispersos por la historia de manera intrascendente para el desarrollo del espíritu, sino que estamos en el entramado mismo de su desarrollo. Somos parte fundamental de ello. Esto no es en desmedro, por ejemplo, de que, bueno, si el espíritu va a ocurrir y va a evolucionar y nosotros estamos ahí, ¿qué No pasa? hacemos nada. Pues, si está lo mismo. No está en eso, porque dice que para que logremos desarrollar el espíritu de la manera más óptima, tenemos que ser seres cultivados y desarrollados, Sí. que no podemos caer en la pasividad de ser simplemente lo suficientemente buenos por estar ahí. Debemos crecer como humanidad y como individuo. Sí. Y ahí a mí me gusta el concepto que sale en el capítulo, que es de autoengendrarse, ¿Mm? de que en el fondo es el espíritu se autoengendra en cada momento de la historia, en la medida que es consciente de sí mismo, en la medida que cada sujeto o cada sujeto sustancia se hace consciente de su existencia y por lo tanto de su realidad, de la realidad que lo rodea y de cómo ésta se ha ido degenerando o desenvolviendo a lo largo del tiempo y cómo puede actuar en ella en el presente. Ujú. Me recuerda sobre todo en capítulos anteriores de que se hablaba de esto de que la riqueza de la diversidad se encuentra en nuestras propias vidas, en su manifestación y su expresión. Ya, sí. Esta idea de que en el fondo nosotros podemos sacarle mucho sentido a nuestra experiencia, pero ese proceso no es un proceso que viene dado desde afuera, en el sentido de Dios, no es algo que podamos esperar que nos llegue, como, oh, algún día nos vamos a iluminar de que mi vida hace sentido de todo lo que me ha pasado, Claro. sino que es un proceso laborioso en el que es el trabajo personal de cultivarse, de entender el proceso en sí mismo, lo que ¿Mm? le puede llegar a dar sentido, lo que le puede llegar a dar significancia, y poder sacar provecho de la diversidad y lo rica que puede ser la experiencia propia de cada sujeto. Sí, Pero no es algo que venga otorgado desde arriba, desde la divinidad solamente como sustancia, sino que es parte de este cultivarse, por así decirlo, como lo decís tú. Autogenerar un sentido. claro. Y justamente esto del, que tiene que ver con el tema del autoengendrarse, Ujú. que es que tiene la pregunta de cómo se vuelve autoconsciente el espíritu dentro de todo este proceso. Ujú. Y dice que es a través de nosotros que analizamos la existencia del espíritu mismo. La ciencia en sí tiene que ser el espíritu. Para que la filosofía se transforme en un verdadero conocimiento, tiene que hacerlo a través del autoconocimiento, por lo que para Hegel no existiría la ciencia sin espíritu. Entonces, es esta noción de que la forma que tiene el espíritu de volverse autoconsciente es haciendo una reflexión sobre sí mismo a través de nosotros. Como este típico dicho que dice que somos polvo de estrellas, Claro. y bueno, si uno va más allá, somos polvo de estrellas intentando extender polvo de estrellas. Ujú. Yo lo interpreto un poco así, Sí, tiene sentido. como que nosotros somos manifestación del espíritu intentando entender el espíritu en sí mismo. Sí. Y en ese sentido, si lo ponemos, por ejemplo, desde la vista de Hegel, ¿Mm? como de cuando escribió esto, en el fondo, lo que está planteando él, al decir todo este proceso, es como lo que yo estoy planteando ahora, la dialéctica, este proceso, no me fue dado por la divinidad, sino que fue parte de mi propio desarrollo, yo cultivándome para ser capaz de generar esto. Sí, po. No lo plantea como algo, me llegó, me iluminé, como que plantea al principio que un texto filosófico no debería tener prefacio, porque a ¿Mm? nadie le importa por qué escribió el libro o por qué la cuestión, sino que Sí, sí. es parte de la propia expresión de su desarrollo lo importante según Hegel. Sí, po. Y ya para terminar este capítulo, este párrafo, perdón, Ujú. habla de que la última idea es que en capítulos anteriores se hablaba de la riqueza de la diversidad. Sí, que Ah, sí, pues, tenés toda la razón, es lo que estaba ahí hablando, ¿cierto? sí, Entonces, sí, verdad, me los papelé.
Esta noción de que se tiene que trabajar por algo y que no simplemente llega caído todo del por otro. cielo, literalmente. Sí. Pero esos eran los párrafos 24 y 25. Sí. En esta ocasión eran 2 párrafos por media hora, por así decirlo, según los videos. Sí, porque después de estos 2 párrafos cambiamos de capítulo. Exactamente. Y es en ese contexto del cambio de capítulo que teníamos una idea, Sí. que era ir como recapitulando todos estos conceptos y ejemplos y todo eso, para que sea más tranqui también poder entender todo esto. Sí. Que si Es bien una. estoy de acuerdo con Hegel en algunas partes, como de tener que sufrir por lo que uno sabe y todo eso, está perfecto, pero no nos pasemos tampoco. Nadie acá es Hegel. Sí. No, y aparte es una idea de poder ir hablando de esto mismo que hemos conversado ya no solamente en los capítulos, sino que ya en lo que hemos avanzado, que hemos sacado en limpio, qué ideas nos quedan. Exacto. Y poder cementar bien las ideas también. Sí, es parte de lo mismo. Entonces teníamos la idea de que para la próxima semana, en vez de hacer un capítulo como hoy, que era una lectura normal del libro, tener dicho capítulo, Claro, dicho resumen, digo. una recapitulación. Si es que todo sale bien, les estaremos Sí, informando avance el tiempo, esos son los porque, planes. claro, porque no es solo un capítulo que tenemos que hacer, son como 4 que ya hemos pasado. Sí, claro. Entonces, y eso, y entre que los conceptos hay que trabajarlo y que nos da lata y no lo hacemos porque por cosas. Puede que nos atrasemos, puede que no, les estaremos informando. Sí. Por lo pronto, yo creo que estamos listos por esto, ¿no? Sí. Bacán. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Eso. Entonces nos estaremos viendo el miércoles con Nietzsche y esperemos que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.